en la presencia del Señor, y gracias a los músicos pueden ocupar sus lugares. Esta noche les visitamos de la Iglesia Nuevas Alturas. Mi nombre es Alenby Flores y me acompaña nuestro hermano Simón y el hermano Martín. Gracias por la invitación. Traemos un tema para los jóvenes. Hoy es día de los jóvenes, amén. ¿Cuántos pueden levantar la mano los jóvenes? A ver, levanten la mano para identificarlos por ahí, conocerlos. Muy bien, gloria a Dios. Entonces tenemos una predicación esta noche para la juventud y esperemos que también la iglesia se pueda gozar. El mensaje que traemos se llama el carácter del ministro de Dios. Y en esta noche creemos que los jóvenes son ministros del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Entonces tenemos por tema el carácter del ministro de Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor ahí en 1 Timoteo 4:12. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oremos. Señor Padre Santo, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, pidiéndote que edifiques tu pueblo, Señor, especialmente a los jóvenes. Padre, que hagas obras poderosas en sus vidas. Dame tu presencia y de la unción de tu Santo Espíritu para compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén. Tenemos, amados hermanos, esta noche a este culto precioso de los jóvenes. Y siempre en la juventud es algo difícil y complicado y complejo tratar, porque el joven cristiano, el joven que se aparta para Dios, Dios lo llama a una vida santa, a una vida pura, a una vida diferente. Amén. Allá afuera hay muchas tentaciones y hoy la juventud se ve atacada, atestada de muchas pruebas y luchas. Cuando yo era joven no teníamos las mismas tentaciones y luchas que hoy hay. Hoy el joven, desde la escuela, en la televisión, el internet, el teléfono, el acceso al internet, trae muchas más roces en la tentación, en el cual el joven puede deslizarse y no estar puro de alma, de mente, de ojos ante Dios, puesto que estamos tratando con familias que traen jóvenes a la iglesia creyendo que los jóvenes son cristianos y esperando que tengan una relación poderosa en Dios. Pero vamos a ver esta noche, aleluya, el consejo de la palabra de Dios. Allá en el año 66 después de Cristo se levantó Pablo, el apóstol, a predicar junto con Bernabé. Y fueron a predicar en su viaje misionero. Y cuando fueron a predicar, tomaron consigo a un joven llamado, ¿cuántos jóvenes saben cómo se llamaba? Juan Marcos. Amén. Les jugué una buena ahí. Juan Marcos. Entonces llevaron a este joven a que fuera con ellos a predicar la palabra de Dios. Pero cuando iban predicando de en ciudad, este joven miró que no era fácil. Número uno, los viajes misioneros. Número dos, no era fácil predicar, porque los criticaban, se burlaban de ellos, los apedreaban y los querían matar. Entonces, cuando llegaron a una ciudad, Juan Marcos compró un boleto en el barco y se regresó a su casa. Esto enojó mucho a Pablo. En su segundo viaje misionero, Pablo tomó otra vez a Bernabé. Eran evangelistas, eran un discípulo y un apóstol, y fueron a predicar la palabra de Dios. Entonces Bernabé quiso llevar consigo a su sobrino. ¿Quién era su sobrino? Juan Marcos. Quiso llevar a su sobrino Juan Marcos y dijo Pablo: no, esta vez no. Una vez ya cuitió, se echó para atrás, ahora no lo llevo. Pablo era estricto. Entonces tuvieron una discusión entre Pablo y Bernabé. Bernabé se fue para el lado izquierdo con Juan Marcos a predicar, y Pablo tomó consigo a Silas y fueron a predicar la palabra de Dios. Pablo ya no quiso tener como invitado, como compañero de viaje al joven Juan Marcos,
sino que se fue con Silas y fueron a predicar la palabra de Dios. Cuando llegaron a este lugar, encontraron, aleluya, a una familia que se había convertido al evangelio. Y esta familia era Eunice y su madre Lidia. Sí, entonces ellos tenían un hijo o un nieto y se llamaba Timoteo, el joven Timoteo. Y Pablo vio a este joven, lo invitaron con él a las campañas, se lo llevaron a los cultos, como ustedes están aquí hoy en día, jóvenes. Y empezó el joven Timoteo a recibir un entrenamiento junto con el apóstol Pablo acerca de cómo orar, acerca de cómo ayunar, acerca de cómo correr cuando les tiraban piedras, acerca de cómo escapar, y todo por predicar la palabra del Señor. Podemos notar que este joven pudo haber hecho otras cosas. Pudo haber ido con sus amigos, se pudo haber quedado en su casa, se pudo haber enrolado en otras actividades, mas sin embargo tuvo la oportunidad Timoteo de emprender un viaje con Pablo a predicar. Y este joven tenía, Timoteo, ¿cuántos años creen que tenía? A ver, los jóvenes, ¿cuántos años creen que tenía el joven Timoteo cuando estaba siguiendo a Pablo en su ministerio? Tenía 20 años, entre 18 y 20 años, ¿sí? ¿Cuántos años tienen ustedes? A ver, ¿cuántos tienen aquí 14 años? Levanten la mano. 13 años, hay un joven. 12 años, 11, 14, 15, hay uno de 13 y dos de 15, 16, 17, 18, hay uno de 18, 19, 20, dos de 20, 21. Y aquel joven no me dice la edad. ¿Cuántos años tiene el hermano Calvo? 19. Muy bien, gloria al Señor. Ahora tenemos que el apóstol Timoteo tenía 20 años cuando ya estaba en pleno ministerio. Y el tema de hoy se llama el carácter. Carácter. ¿Qué es carácter? ¿Alguien me puede decir qué es carácter? Un joven me puede decir qué es carácter. Un joven. Actitud. ¿Qué es actitud? Dice el carácter del ministro de Dios. ¿Qué es carácter? ¿Qué es actitud? Ahí va, muy bien, hermano, muy bien, no creo que está mal, está bien. Actitud, forma de ser, ¿sí? Forma de conducirse en la vida, forma de actuación, cómo actúa el joven, cómo se comporta, cómo actúa, cómo camina, cómo se mueve, cómo habla, cómo se relaciona en sociedad, ¿sí? O en las redes sociales, que hoy está de fama. ¿Cuál es una red social? Facebook, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud, el carácter del joven? Y esta noche vamos a compartir el carácter del ministro de Dios. Pablo tomó a este hombre, Timoteo, siendo un joven, y le dice a Timoteo: Timoteo, he caído preso, me han encarcelado por predicar la palabra de Dios. No era fácil, ya vemos por qué Juan Marcos se regresó. Pablo cayó preso en una cárcel, se cree que en una de las peores cárceles de su tiempo, donde había humedad, había ratas, había cucarachos. ¿Por qué? Porque se cree que Pablo fue encarcelado, fue encarcelado bajo el Imperio Romano, pero se cree que fue encarcelado bajo el imperio o bajo el mandato del emperador Nerón. Entonces, cuando Pablo estaba encarcelado, él ya sentía su muerte, sentía que iba a morir, él ya sabía que iba a ser sacrificado. Y su preocupación de Pablo, su preocupación número uno era, la preocupación de Pablo era el joven Timoteo, y la preocupación de Pablo era el ministerio de Timoteo. Estando en la cárcel, escribe una carta, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Y le dice con urgencia a Timoteo: Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado,
me van a matar, pero yo quiero que tú continúes el trabajo, la labor en Dios. Y el apóstol empieza a hacer un recuento a Timoteo de la fe que hubo en él. Le dice: yo recuerdo cuando llegamos a aquella ciudad de Listra y estaba tu abuelita y tu madre, personas que creyeron al evangelio con un corazón limpio, en amor recibieron el evangelio, con un corazón sincero y una fe no fingida. Ahora podemos ver que entonces ahí estaba el joven Timoteo. Y cuando Timoteo se convirtió a Dios, cuando aceptó a Jesús como su Salvador, su corazón de Timoteo era un corazón limpio y tenía una fe sincera. Entonces, hoy en día es necesario que el joven, cuando busca a Dios en la iglesia, cuando evangeliza a un amigo en la escuela o en el trabajo o en la tortillería o en Walmart, y que traiga a un amigo a que sea cristiano, que la conversión del joven sea una conversión sincera, de corazón limpio, de una fe pura ante Dios. Y le dice el apóstol: yo me acuerdo cuando tu abuelita y tu madre Eunice te llevaban a la iglesia, y que desde niño has sabido la Biblia, has comprendido las sagradas escrituras. El entrenamiento del joven Timoteo empezó en su casa. Su abuelita Loida y su madre Eunice, y no se menciona al padre, amén, y a su nombre, varones, eran las encargadas del celo ministerial, de a estas criaturas educarlos y enseñarlos en la fe, en la oración. Por eso Timoteo, cuando iba creciendo, él conocía las sagradas escrituras. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí, desde los 13, 14, 19, 20 años, conocen la Biblia? Conocen las sagradas escrituras. Número uno, que se hayan convertido con un corazón limpio y tenido una fe pura, inconmovible. Número dos, que conozcan las sagradas escrituras. ¿Cuántos jóvenes han leído la Biblia una vez en su vida? Ahora tenemos a los padres. El papá de Timoteo era un hombre pagano, inconverso del mundo, no tenía el temor de Dios. Entonces, los que se encargaron de la educación de este joven fue su madre y su abuelita, porque el papá de Timoteo no era cristiano. Mas sin embargo, Timoteo, al no tener un padre que buscaba de Dios, al no tener un padre modelo en su casa, al no tener un padre que sabía inyectarle fe, ánimo y invitar a Timoteo a que buscara la presencia de Dios, eso no fue una excusa que Timoteo se agarrara y dijera: pues mi papá no va a la iglesia, mi papá no ayuna, no ora, ¿por qué lo voy a hacer yo? Timoteo fue responsable por su vida espiritual. Y el apóstol le dice: yo me acuerdo que desde niño sabe las sagradas escrituras. Yo me acuerdo, Timoteo, en aquel culto, cuando te profetizaron que tú tenías un ministerio de parte de Dios. Muchas veces la Biblia enseña que a Timoteo oraron por él en la iglesia. Vino un predicador y empezó a profetizar y a decirle: Timoteo, Dios te va a apartar a ti para la obra. Dios te va a separar para que seas un siervo de Dios. Y Timoteo tal vez caía al suelo, lleno del Espíritu Santo. Se acababa el culto, venía una campaña y venía otro hermano y oraba por él y le profetizaba: Timoteo, vas a ser usado. Dice el apóstol: me acuerdo, Timoteo, de la profesión de fe que recibiste en profecía. No te olvides de esas palabras de profecía. Esfuérzate en ese llamamiento. Y es aquí donde el joven no debe olvidar cómo Dios lo llamó. Número uno, a ser salvos. ¿Habrá jóvenes salvos aquí esta noche? Si hay jóvenes en esta noche que fueron salvos, ahí comenzó el llamamiento de Dios. Y le dice el apóstol a Timoteo: no te olvides que por la imposición de manos, por la obra del Espíritu Santo, recibiste un llamado. Esfuérzate en esa salvación. Tú eres un soldado de Jesucristo. Y si eres un soldado, no te enredes en los negocios de esta vida para que agrades a Dios. Timoteo,
Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Timoteo, después de haber sido salvo, después de conocer la escritura y después, aleluya, de que muchos le profetizaron, recibió la llenura y el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: yo recuerdo que yo puse las manos sobre ti y vino el don del Espíritu Santo, el don de la promesa, el don del ministerio, y hablaste en nuevas lenguas, Timoteo. Por lo tanto, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Cómo puede el joven avivar ese fuego? A veces no necesitamos ser jóvenes, adultos, tenemos incredulidad. Si Dios ya nos salvó, nos redimió y nos tocó, nuestro deber en la iglesia es venir con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, aplaudir, alzar las manos, amén, brincar, alabar a Dios, abrir nuestra boca y decirle: te adoro, Dios. Es una de las maneras de avivar el fuego del don que hay en nosotros. El apóstol estaba preocupado y le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mantente puro, porque es muy fácil enredarse en pecados ajenos. Ten cuidado de ti mismo y mantente limpio, puro, porque es muy fácil enredarte en pecados ajenos. ¿Cuáles son los pecados ajenos, jóvenes? A veces un amigo nos enseña el teléfono y dice: mira. O a veces las pláticas que hay entre los amigos hoy, y empezamos a participar de pecados ajenos. Y el apóstol le dice a Timoteo: mantente puro. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Si tú haces esto y tienes cuidado de ti mismo y exhortas y enseñas a la iglesia y a la congregación, salvarás a la gente. Y no nada más a la gente, a ti mismo te salvarás. Y serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí quieren ser malos ministros de Jesucristo? Malos. Lo pesqué al joven. Dice: ten cuidado de ti mismo para que seas un buen ministro de Jesucristo. Reprende, Timoteo, exhorta, insta a tiempo y fuera de tiempo. Le dice el apóstol: Timoteo, sé valiente, párate en la iglesia, grita alabanzas, predica la palabra. No le hace que te digan que estás loco. Canta un canto, aunque lo cantes desentonado. Reparte folletos, Timoteo, pero haz algo para la obra de Dios. Le dice el apóstol: exhorta al pueblo, exhórtalo. Qué tremendo sería, hermanos, que en nuestros cultos, en las escuelas dominicales, los jóvenes vieran nuestro comportamiento de los adultos. Y que un joven llegara: hermano, te voy a exhortar. A un varón que trabaja 10, 12 horas diarias y viene bien cansado del trabajo: te voy a exhortar, hermano, no viniste al culto. Te miro que no pasas al altar a orar. Miro que hay ayunos y no participas de los ayunos. El apóstol dice a Timoteo: exhorta, insta a la gente, redarguye, predica la palabra de Dios. Le dice: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Joven, Dios les ha dado a ustedes un ministerio. El asunto aquí es creerlo. ¿Cuántos de la juventud que están aquí pueden creérsela? Que Dios les ha dado un ministerio. Y ahorita, como están sentados con su Biblia, se ven bien bonitos. Amén. Yo me siento orgulloso de ustedes y sus padres también. Pero en la segunda parte es levantarse y cumplir con su ministerio. Creer que tienen un ministerio de parte de Dios. Creer que cuando ustedes hablan la palabra de Dios hay poder y pueden suceder milagros. Almas pueden ser salvas y Dios se puede mover en sus vidas de una manera hermosa y especial. El asunto aquí, ¿cuál es? Se llama incredulidad. Cuando nosotros éramos jóvenes en la Rosa de Sarón, ¿se acuerdan? Algunos que nos vieron por allá. La mayoría de la gente, yo diría un 60, 70%, se encargaban
de hacernos sentir y saber que los jóvenes no teníamos ministerio, que los jóvenes, aleluya, no podíamos predicar. Había gente que se encargaba de hacernos sentir que dentro de todo lo que hacíamos en la iglesia, ayunos, cultos, vigilias, solamente era algo para rellenar la agenda. Pero nunca se nos daba la seriedad de creer en nosotros, en que el joven tenía un ministerio en el Señor. Y esa mentira del enemigo y esa incredulidad a veces es la herencia. Ojalá que en esta iglesia no sea el caso, pero a veces es la herencia que transmitimos a los jóvenes. Oh no, tú tienes, por eso preguntaba yo, tú tienes 13 años, tú tienes 14, tú todavía no. Vas a ser un ministro de Cristo cuando te cases, cuando tengas 30 años, 40 años, entonces Dios te va a llamar al ministerio. Entonces vas a poder predicar, entonces vas a tener la llenura del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña que el Señor siempre en un ministerio fuerte llamó a la juventud. La reina Esther, siendo una joven, Dios la llamó para que fuera una princesa. El rey David tenía 17 años cuando Dios lo llamó. El Señor usó a un niño con 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Y es hoy el tiempo en que Dios quiere usar a la juventud. Y a su nombre, jóvenes. Aquí el asunto es que como iglesia tenemos que preocuparnos para desarrollar el carácter del ministro de Dios. Tenemos un hecho en el libro de Segunda de Crónicas. Yo quisiera que me acompañaran por ahí. Capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y tenemos un hecho de unos jóvenes que no buscaron a Dios. Porque así como hay jóvenes que buscan de Dios, hay jóvenes que no buscan de Dios. Y como hay jóvenes que no buscan de Dios, también hay padres de familia que no buscan de Dios. Y como hay padres de familia que no buscan a Dios, también hay herencias espirituales de familias, herencias de maldad que le enseñan a sus hijos a ser malos y apartados de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Amén. Este era un rey de Israel. Y este rey no tenía 30 años, 50 años. Este rey de Israel tenía 12 años. Y aquí hay un joven que tiene 13 con camisa roja. ¿Cómo se llama? Maico, tiene 13. Este rey de Israel le ganaba a Maico con 1 año de edad. Y era rey de Israel. Siendo rey, él podía tener todos los guafos que quisiera en la mañana. Siendo rey, él podía tener todas las bicicletas que él quisiera. Siendo un rey, él podía tener todas las televisiones plasma, todos los videogames. ¿Cuál es el más nuevo? Podía tener lo que él quisiera, el teléfono más nuevo, ¿sí? Que nomás le aplana el touchscreen y todo eso, yo no sé. Era el rey de Israel. Tenía feria, plata, dinero. Podría comprarse los rines, las llantas que él quisiera, en fin. Dice que tenía 12 años Manasés. And guess what? Está en inglés. Dice el 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo, ¿por qué? Porque en el templo de David, el templo de Salomón, que Dios dijo: pondré mi santo nombre en mi templo, y cualquiera que orare y orare en dirección al templo y se humillare y buscare mi rostro, yo sanaré su enfermedad, sea lepra, sea cáncer, sea granos en la cabeza, lo que sea, y se arrepintieren, yo quitaré su problema, su dolor de cabeza, si oraren en mi templo. Y la presencia de Dios descendió
El Espíritu Santo descendió, se llenó de humo ese lugar y su nombre fue invocado y habitaba ahí. Manasés, siendo hijo de los reyes, de las familias de los reyes, teniendo 12 años de edad, a los 12 años hizo lo malo, tan chiquito y tan maldoso. Porque en el templo de Dios, que habitaba la presencia de Jehová de los ejércitos, puso unos ídolos en la casa de Jehová. Un ídolo a la diosa de la luna, un ídolo al dios del sol. Y más atrás, afuera, puso ídolos abominables, figuras del zodiaco. ¿Cuántos han oído hablar del zodiaco? Espero que aquí los jóvenes no miren las revistas o el periódico y a ver qué dice para octubre, noviembre, ¿sí? ¿Qué dicen la luna y las estrellas? El horóscopo. Dice que Manasés puso encantadores y adivinos y que le gustó ser agorero, le gustó, aleluya, consultar a la luna y a las estrellas y a todo el ejército del cielo. Y se hincaba a adorar a esos dioses falsos, adorar al horóscopo. ¿Cómo se dice horóscopo en inglés? ¿Cómo? Eso, ¿sí? No lo alcancé a oír. Y él le gustó saber cada día, a ver qué tiene hoy para mí esto. Le gustó la hechicería, la brujería. Así como muchos jóvenes en un tiempo les gustó las películas del Harry Potter, algo así, películas de misterio, de terror. A este joven a los 12 años le gustó la maldad, hizo templos, hizo dioses a todos ellos. Y dice que hizo peor que los que no eran cristianos, hizo peor que los paganos, hizo aún peor que la gente que no conocía a Dios. Y a sus 12 años llevó a él, a su familia, a todo un país a cambiar la gloria de Dios para buscar la gloria del diablo, de los demonios. Y a su nombre. Ahora, cuando este Manasés creció, aquí está el problema. Empezó a los 12 años mal y cuando era grande, cuando él se casó y tuvo hijos, ¿qué creen que hizo? A sus dos babies, a sus bebitos, los echó al horno de fuego ardiendo para adorar a sus dioses. Los quemó como si fueran fajitas, como si fueran carnitas a sus bebés, dos de ellos. Entonces Dios dice que le habló a través de sus profetas a tiempo a su pueblo y no se arrepintieron. Y como no se arrepintieron, mandó el ejército de los asirios, se llevaron encadenado del cuello a Manasés y lo pusieron en la cárcel en otro país. Y cuando estaba ahí, oró a su Dios, se hincó, se arrodilló y le dijo: Señor, perdóname, de corazón me arrepiento, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, Dios mío, perdóname. Y dice que Dios del cielo escuchó su oración, lo sacó de la cárcel, lo regresó a su trono, a su reino y lo puso como rey. Entonces Manasés reconoció que solamente Jehová era Dios. Dios lo que busca en nuestros días, jóvenes, es arrepentimiento y un cambio de vida para servirle. Dios no quiere que el joven crezca, se ensucie con los placeres del mundo, con lo que ofrece la tele, con lo que ofrece el internet, con lo que ofrecen las amistades, y luego que venga y se arrepienta. Y qué bueno es venir y arrepentirse. Pero en la iglesia americana, en la iglesia anglosajona, ellos tienen un dicho. ¿Quieren saber cuál es ese dicho? Nuestros jóvenes están en la iglesia hasta los 11 años. De los 11 años no los volvemos a ver hasta los 36 años, o a veces ya no los volvemos a ver hasta que tienen 60, 50 años. Por eso a veces en las iglesias americanas, cuando nos asomamos, casi hay puro viejito sentado. Amén. Manasés hizo lo malo, pero él se arrepintió. ¿Sí? Este hombre se pudo arrepentir y buscar a Dios, pero su vida no tenía que ser de esa manera. Manasés tuvo un hijo. Cuando Manasés se arrepintió, tuvo un hijo. Y Manasés murió. Y Dios lo perdonó y se fue a la gloria. Pero Manasés tuvo un hijo. Su hijo se llamó Amón. Cuando su hijo fue rey, dijo: yo voy a hacer todo lo que hizo mi padre. Y volvió a levantar toda la adoración pagana que hizo su padre. El problema es que lo que él hizo de malo, aunque se arrepintió, dejó un daño para la próxima generación.
Y es ahí una vez más como nosotros como iglesia, como padres de familia, ¿qué herencia estamos dejando a nuestros hijos? Nuestra negligencia espiritual, nuestra dejadez, nuestra pereza. Ellos están viendo todo, están viendo nuestro ejemplo. Y vemos que Manasés dejó aquí una herencia de esta manera. Pero tuvo un nieto Manasés y su nieto se llamó Josías. ¿Cómo se llamó este nieto? Josías. Ahora vamos, versículo 34. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Ahora Josías era rey y ahora tenía 8 años. Gloria a Dios y a su nombre. Jóvenes, esta noche ustedes no tienen excusa delante de Dios. ¿Para qué? Para ministrar delante de Dios. No crean que para otra cosa. No crean que lo estoy asustando y mandando al infierno. No, no hay excusa. ¿Por qué no orar, ayunar, buscar la dulce presencia de Dios? Leer la Biblia de pasta a pasta, conocer las escrituras como Timoteo, pegársele a un evangelista. Aquí está el hermano Miguel, ¿verdad? Y ir con él a las predicaciones para ser como Timoteo. Manasés tenía 12 años, Josías tenía 8 años cuando fue puesto rey. Y a los 8 años, este niño empezó a ver que su país, que el templo de su Dios estaba contaminado de ídolos que su abuelo había puesto en el templo. Y a los 8 años empezó a limpiar el templo. Se metió al templo y sacó a las estatuas del sol, de la luna, y las echó para afuera y las quemó. Buscó a los adoradores de esos dioses, los quemó y echó el polvo de sus huesos sobre esos ídolos y los echó a la basura. Empezó este niño a los 8 años con un celo de Jehová. Y ahí está la palabra. Dice el libro de Apocalipsis: por lo tanto, sé celoso. Para servir a Dios, a la iglesia, para predicar, hay que tener celo de Dios. Hay que ser celoso. En inglés, ¿cómo se dice? Jealous, ¿verdad? Ojalá lo haya dicho bien. Si aquí un joven tuviera novio o novia y viera a su novia que le da una rosa en el día de los enamorados a alguien más, o un osito de peluche, yo creo que al joven se le van a salir por las orejas vapor como los del tren, ¿verdad? O como la cafetera cuando pita, ¿sí? Se va a poner rojo, colorado, como un tomate. Esos son celos. Para servir a Dios tenemos que tener celos. No ver cosas que no debemos ver, no oír pláticas que no debemos oír. ¿Por qué? ¿Porque es malo y Dios nos va a dar un manazo? No, porque somos celosos del amor de Dios. Amén, jóvenes. Entonces Manasés se llenó de este celo de Dios. Empezó a echar toda la basura del templo. Vámonos para afuera a barrer la casa de Dios, ídolos que no correspondían a la casa de Dios. Y creció desde los 8 años hasta los 18. Pasaron 10 años. Cuando este rey tenía 18 años, terminó de limpiar todo el país. Le tomó 10 años para que este rey limpiara Jerusalén, limpiara las ciudades de alrededor, los ranchos que estaban atestados de adoración idolátrica. Ahora ahí me detengo. Jóvenes, tal vez ustedes son de una nueva generación, no nacieron en México como algunos de nosotros, tal vez. Pero en México nosotros conocemos lo que son ídolos, amén. Lo que son estatuas, los que son de madera, de piedra. Y eso a Dios no le agrada. Pero tal vez para la juventud de hoy, que digan un ídolo. La gente en este país que nace aquí ya no se persinan, ya no se quitan el sombrero cuando pasan por una iglesia católica, porque muchas de las tradiciones de los padres se pierden, ¿verdad? Hablando del mundo, no que estoy diciendo que eso es bueno. Pero el joven a veces puede ignorar qué es un ídolo, una estatua, una figura, una imagen, y que la gente se inclina a ellos y los adora y les pide oración, les pide un milagro, aunque también hay ídolos en el mundo. ¿Cuál puede ser un ídolo? Los Rockets, los Astros.
Ah, ya me acordé. El Super Bowl, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El juego de fútbol americano, que muchas iglesias cierran los cultos y preparan los crabs y los hierven, ¿verdad? Y para gozarse ahí, ¿verdad? Los cangrejitos, ¿verdad? La comida favorita. ¿Cómo? Crawfish, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una idolatría en los Estados Unidos de Norteamérica, en los United States today, ¿verdad? Tal vez un ídolo ya no es tanto una imagen como hizo Manasés, figuras del sol, de la luna, de las figuras del zodiaco, pero tal vez hay otras idolatrías en Estados Unidos. La música, Justin Bieber, ¿verdad? Y Hannah Montana, ¿o no? Bueno, cosas así pueden ser ídolos. Pero ¿cuál fue la razón por qué Manasés a los 12 años? ¿Por qué su hijo a los 22 años de edad, siendo un joven, se apartó de la iglesia, se apartó de Dios? Si los niños judíos, desde niños se les enseñaba ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, su ABC, su escuela, primer grado, su elementary school era la Biblia. Mas sin embargo, Manasés a los 12 años se apartó. ¿Por qué, jóvenes? Y es una pregunta que quiero detenerme ahí. ¿Por qué? Les voy a dar un minuto para que piensen. ¿Por qué se apartó tras esos ídolos? Ustedes dirían, yo no me voy a hincar nunca ante una figura de piedra o ante una fotografía y le voy a pedir un milagro, porque eso es ridículo. Eso es para gente que no piensa. Amén. No creo que ustedes lo harían. Entonces la pregunta es, ¿por qué Manasés lo hizo? Manasés lo hizo por el culto, pero no culto cristiano, el culto pagano. La adoración de esos dioses, el culto era un big party, era una fiesta, eran fiestas, eran grandes parties que se hacían. Para adorar a esos dioses, hacían fiestas grandes. Había ahí comida, había ahí drogas y había cosas mucho más exageradas ahí. Por eso el pueblo de Dios no se podía apartar del culto de esos dioses. ¿Por qué? Porque a quién no le gustan los poris. ¿Sí? Michael, ¿a ti no te gustan los poris? Ahí es un joven que no le gustan los poris, donde hay pastel, ¿sí? Donde hay frijoles charros y música, ¿verdad? Cuando a los jóvenes dicen, hey, es Friday night, ¿verdad? Llegó el weekend. Hey, te invito a un party, vamos a tener un party. Vente, va a haber muchachas guapas, va a haber jóvenes guapos. Hey, let's go to a party. Pero tengo bautizos en la iglesia. It doesn't matter, ¿verdad? Vas otra vez, otro día a los bautismos. Vente, tenemos un party. Te voy a presentar a fulanito, a fulanita. Los cultos idolátricos del pueblo de Dios eran grandes fiestas que desviaban el sentido del corazón espiritual de la búsqueda de Dios a una diversión. No era tanto hincarse ante un pedazo de madera, no era tanto pedirle a una estatua de piedra, sino era las prácticas que se hacían. Y a su nombre, jóvenes. Pero vemos que este nieto, Josías, a los 18 años limpió el país y dijo, el templo está abandonado por la que la gente ya no va a adorar a Dios porque se ha dedicado a otros cultos. Pero aquí está el dinero, reparen la casa de Dios. Y cuando andaban limpiando y barriendo la casa de Dios, encontraron, aleluya, ¿qué encontraron? El libro de la palabra de Dios. Y lo trajeron los sirvientes corriendo al rey Josías. Miren lo que encontramos. Y lo leyó y miró que ahí había juicio de Dios, que si no se arrepentían, Dios iba a destruir al país y Dios los iba a abandonar, y que Dios buscaba arrepentimiento para salvarlos con amor. Y enviaron a orar, vayan y busquen
alguien que ore por nosotros. Encontraron a una predicadora, a una mujer, a una profetisa. Y dijo: así dice Dios, así dice Jehová. Esto va a suceder porque me han abandonado. Su corazón se ha apartado de mí. No tienen convicción, no tienen celo de Dios. Pero si se arrepienten, no voy a dejarlos ver este mal. Y Dios sanó por ese arrepentimiento y perdonó en esa época, en esa generación, el juicio de Dios. Y nosotros estamos por enfrentar un juicio divino. Cristo viene pronto y si no estamos listos, vamos a perecer. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Y le da una palabra a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Que ningún hermano diga: Maico, 13 años. ¿Qué puede hacer Maico a los 13 años? ¿Cómo te llamas tú, mijo? Eric, ¿qué puede hacer Eric? Más que comer pizza y pupusas. Amén. Le dice Pablo a Timoteo: ninguno. Esto manda y enseña en la iglesia. Nadie tenga en poca cosa, que eres un nada, tu juventud. Porque tu juventud es valiosa y Dios la quiere usar como un arma poderosa, como un arma secreta de poder contra el enemigo, contra las huestes del mal, para que ministres, para que obres lleno del Espíritu Santo en la iglesia y tengas un aprovechamiento. Dice: para que tu aprovechamiento sea notoria a toda la iglesia, a todos los que oraron por ti, a todos los que te pusieron mano, a todos los que te profetizaron. Que todos oigan de ti, que estás predicando la palabra, y que todos sepan de tu aprovechamiento espiritual. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ahí está el deber, joven. Yo les insto esta noche: sé ejemplo a los hermanos, a tus papás. La forma que hablas, dice en palabra. Sé ejemplo a tus padres. La forma en que te conduces en la iglesia, sé ejemplo a la congregación. ¿Cómo amas a Dios? En amor, sé ejemplo. Que la gente diga: este joven ama a Dios. En tu espíritu fervoroso, amén, gloria a Dios, aleluya. Voy a reprender al diablo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Rompo cadenas del diablo. Que este culto sea un culto de poder. Dice: ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, en amor, en espíritu, el ánimo, ¿verdad? Que no haya jóvenes deprimidos que necesitan vitaminas, píldoras, ¿verdad? Calcio, hierro para levantar el ánimo. Sino en espíritu, en fe. Y sobre todo, lo que daña a los jóvenes, número uno, pureza. Un joven que no se mantiene puro es un joven que el diablo tiene en el suelo pisoteado. Pero un joven que se mantiene puro es un arma poderosa para Dios. Y a su nombre, pongámonos de pie esta noche. Invito a los músicos a tocar. Cierre sus ojos, vamos a orar y a pedirle a Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dieron de compartir su palabra. Y a los jóvenes esta noche, dice, aleluya, la palabra de Dios: que ninguno tenga en poco nuestra juventud. Joven, va a parecer algo exagerado o algo forzado, pero si Dios te salvó, Él te hizo un soldado de Jesucristo, no del Army de los Estados Unidos. Eres un soldado de Jesucristo, amén. Y Él te ha dado las armas para que pelees y guerrees en su ejército de Dios. Dios te ha dado un ministerio, joven, para predicar su palabra. Pero para predicar su palabra hay que estudiar la Biblia y conocerla. Dios te ha dado un ministerio y es de repartir folletos. Pero para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y Dios te ha dado un ministerio, joven, para que te mantengas puro, para que puedas cumplir ese ministerio. Cierren todos sus ojos, vamos a orar. En esta noche, si acaso hubiera algo que te está impidiendo tu acercamiento a Dios, quita toda impureza, toda mancha que esté estorbando en tu vida. Y dile: Señor, aquí está mi corazón, quiero que sea un corazón limpio y puro.
Si hay en ti incredulidad, porque papá y mamá te tratan como que tú no eres un siervo de Dios, esta noche quita tu incredulidad. Y si en esta noche hay pereza, o no habías pensado, no habías reaccionado, no te habías dado el tiempo de decir: hey, sí es cierto, Dios no me tiene aquí nada más para ir creciendo y llenar una banca en la iglesia. Dios me tiene aquí en la iglesia para llenarme su presencia, su Santo Espíritu, y para predicar su palabra.